Mis hijos perezosos descubrieron que compré una casa nueva de $800,000 en el mejor barrio de la ciudad. Pero en lugar de alegrarse por mí, al otro día vinieron con un abogado, exigiendo que yo pusiera sus nombres en la escritura de mi nueva propiedad. Entonces les entregué la carpeta negra con solo un papel adentro, y lo que estaba escrito allí los dejó completamente arrepentidos de haber hecho eso conmigo. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque la historia no comenzó ese día. Era martes por la mañana cuando abrí la puerta de mi casa y vi a Luciana y Mario parados frente a mí. No estaban solos. Junto a ellos había un hombre de traje oscuro con un portafolio de cuero bajo el brazo. Mi hija tenía esa sonrisa que yo conocía demasiado bien, esa que usaba desde niña cuando quería manipularme para conseguir algo. Mario estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y esa mirada de superioridad que había perfeccionado durante años. No dijeron buenos días. No preguntaron cómo había dormido. No me dieron un abrazo. Simplemente entraron a mi sala como si la casa todavía les perteneciera, como si yo fuera apenas una inquilina temporal en mi propio hogar. El hombre del traje se presentó como el licenciado Héctor Ortega, abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Me extendió la mano con una cortesía fría y calculada. Yo la estreché sin entender todavía qué estaba pasando, aunque algo en mi estómago ya me advertía que esto no era una visita de cortesía. Luciana se acomodó en mi sofá sin esperar invitación. Cruzó las piernas, dejó su bolso de marca sobre la mesita de centro y sacó su teléfono como si estuviera en una sala de espera cualquiera. Mario caminó directo hacia la cocina y regresó con un vaso de agua. No pidió permiso. No preguntó si podía. Simplemente lo hizo, como si esta todavía fuera su casa, como si yo fuera invisible. Me quedé de pie en medio de mi propia sala, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Luciana finalmente levantó la vista de su teléfono y habló. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu casa nueva». Su voz sonaba suave, casi maternal, pero yo podía escuchar el acero que había debajo de cada palabra. Me senté despacio en el sillón individual, el único espacio que quedaba disponible. El abogado abrió su portafolio y sacó algunos documentos. Los colocó sobre la mesa con movimientos precisos y ensayados. Luciana se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera a punto de darme una noticia importante. Nos enteramos de que compraste una propiedad de $800,000 en el barrio Los Laureles. Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido un crimen. Mario asintió desde su lugar junto a la ventana, observándome como un juez que ya había dictado sentencia. Sí, respondí con calma. Compré una casa. Es mi dinero y mi decisión. Luciana soltó una risa breve y amarga. Mamá, eso no es justo. Nosotros somos tus hijos. Tenemos derecho a saber estas cosas. Tenemos derecho a estar incluidos en tus decisiones financieras. Mario dio un paso al frente. Además, mamá, a tu edad ya deberías estar pensando en el futuro. En nuestra herencia. En lo que vas a dejar cuando ya no estés. No puedes ser tan egoísta. La palabra egoísta resonó en mis oídos como un golpe seco. Yo, que había trabajado desde los 16 años. Yo, que me había quedado viuda a los 42 con 2 hijos adolescentes. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo si ellos necesitaban zapatos para la escuela. Yo era la egoísta. El licenciado Ortega carraspeó y tomó la palabra con voz profesional y distante. Señora Ortiz, mis clientes me han contratado para asesorarlos en este asunto. Ellos consideran que, dada su edad y su situación familiar, lo más prudente sería incluir sus nombres en la escritura de la nueva propiedad. De esa manera se evitan complicaciones futuras y se protege el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Qué palabras tan bonitas para describir algo que yo había comprado con mi propio sudor, con mi propio sacrificio, sin pedirle un solo centavo a ninguno de ellos. Luciana se puso de pie y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi sillón y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos estaban húmedos, pero yo sabía que esas lágrimas eran tan falsas como su preocupación. Mamá, lo hacemos por tu bien. No queremos que en el futuro haya problemas. No queremos que extraños se aprovechen de ti. Somos tu familia. Somos los únicos que realmente nos preocupamos por ti. Miré sus manos sosteniendo las mías. Manos suaves, con manicura perfecta, sin una sola marca de trabajo real. Recordé mis propias manos a su edad,
rojas y agrietadas de lavar ropa ajena, de limpiar casas, de cocinar para fiestas donde yo nunca era invitada. Mario se acercó también. Mamá, no te estamos pidiendo que nos des la casa. Solo queremos que nuestros nombres estén en la escritura. Es lo normal. Es lo que todas las familias hacen. Así cuando tú faltes, no tendremos que pasar por trámites largos y costosos. Cuando yo falte, como si ya estuvieran planeando mi funeral. Como si yo fuera apenas un obstáculo entre ellos y lo que consideraban su derecho natural. El licenciado Ortega sacó más papeles. Aquí tengo un documento muy simple, señora Ortiz. Solo necesitamos que firme aquí autorizando la inclusión de Luciana Ortiz y Mario Ortiz como copropietarios de la vivienda ubicada en calle Magnolia número 325, barrio Los Laureles. Me puso la pluma en la mano. Luciana apretó mis dedos con fingida ternura. Mario sonreía con esa confianza absoluta de quien nunca ha escuchado la palabra no. Y en ese momento, sentada en mi propio sillón, rodeada por mis propios hijos y un abogado que no conocía de nada, sentí algo que no había sentido en 67 años de vida. Sentí claridad absoluta. Sentí la fuerza de todas las veces que me había callado, de todas las veces que había cedido, de todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Dejé la pluma sobre la mesa sin firmar nada. No, dije simplemente. Luciana parpadeó confundida. ¿Cómo que no, mamá? Mario frunció el ceño. El abogado se acomodó los lentes y me miró como si no hubiera entendido bien. No voy a firmar eso, repetí con voz más firme. No voy a poner sus nombres en la escritura de mi casa. Luciana se puso de pie bruscamente. Mamá, no seas ridícula. Somos tus hijos. Tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Exactamente. Les di la mejor educación que pude. Les pagué universidad completa a ambos. Les compré sus primeros autos. Les di dinero cada vez que lo pidieron y muchas veces cuando ni siquiera lo necesitaban. Eso era tu obligación como madre, interrumpió Mario con frialdad. Nosotros no pedimos nacer. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, pero ya no me dolían como antes. Ya no tenía esa necesidad desesperada de ser amada por ellos, de ser valorada, de ser vista. El licenciado Ortega intentó mediar. Señora Ortiz, entienda que mis clientes solo buscan proteger sus intereses legítimos. Intereses legítimos sobre algo que yo compré con mi dinero, respondí mirándolo directo a los ojos. Luciana cambió de táctica. Comenzó a llorar de verdad ahora, con sollozos dramáticos. No puedo creer que seas tan cruel, mamá. Después de todo lo que hemos sido para ti. Después de todo lo que hemos soportado. ¿Qué han soportado exactamente?, pregunté. Tener una madre que trabajaba 3 empleos para que ustedes pudieran ir a escuelas privadas. Tener una madre que se quedaba sin comer para que ustedes tuvieran carne en sus platos. Tener una madre que nunca les dijo que no a nada. Mario golpeó la mesa con el puño. Ya basta de esa historia de mártir, mamá. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora te toca hacer lo correcto con nosotros. Lo correcto. Qué interesante concepto viniendo de un hombre de 39 años que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses. Me puse de pie. Creo que esta conversación ha terminado. Les pido que se retiren de mi casa. El abogado guardó sus documentos con gestos tensos. Señora Ortiz, le advierto que mis clientes están dispuestos a tomar medidas legales si usted no coopera. Que hagan lo que consideren necesario, respondí caminando hacia la puerta. Luciana me siguió. Esto no va a quedar así, mamá. Vamos a pelear por lo que nos corresponde. Mario la alcanzó y ambos me miraron con un odio tan puro que casi podía tocarlo. Los 3 salieron de mi casa dejando un silencio pesado y oscuro. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mis piernas temblaban. Pero no era miedo lo que sentía. Era algo diferente. Era determinación. Porque ellos no sabían algo fundamental. Ellos no sabían que yo había estado preparándome para este momento durante los últimos 3 años. Ellos no sabían lo que contenía la carpeta negra que guardaba en mi habitación. Ellos no sabían que cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, cada vez que me habían tratado como si fuera invisible, yo lo había estado documentando. Y muy pronto iban a descubrir exactamente qué tan preparada estaba. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala durante horas.
La luz de la tarde entraba por la ventana pintando sombras largas sobre el piso que yo misma había pulido tantas veces. Miré mis manos, estas manos de 67 años que habían trabajado sin descanso desde que tenía memoria. Necesito que entiendan cómo llegué hasta aquí. Necesito que sepan quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que mis hijos veían cuando me miraban. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendían desde niñas que su valor estaba en servir. Mi madre me enseñó a cocinar, a limpiar, a callar. Mi padre nunca me preguntó qué quería ser cuando creciera porque para él la respuesta era obvia. Sería esposa. Sería madre. Sería sombra de alguien más importante. Me casé con Roberto cuando tenía 23 años. Él era apuesto, trabajador, y me prometió una vida mejor que la que había conocido. Durante los primeros años fue bueno conmigo. Tuvimos a Luciana cuando yo tenía 25. Mario llegó 3 años después. Yo dejé mi trabajo en la tienda de telas para cuidarlos tiempo completo, porque eso era lo que se esperaba de mí. Roberto trabajaba en una fábrica de autopartes. No ganábamos mucho, pero alcanzaba para vivir con dignidad. Yo estiraba cada peso como si fuera de goma. Compraba la carne más barata y la convertía en comidas que parecían de restaurante. Cosía la ropa de los niños cuando se rompía. Nunca tiraba nada que pudiera repararse. Cuando Luciana cumplió 14 años, Roberto murió. Fue un accidente en la fábrica, una máquina mal calibrada, un segundo de distracción. Me convertí en viuda a los 42 años con 2 hijos adolescentes y una pensión que apenas cubría el alquiler. Esa fue la primera vez que mis hijos me vieron llorar. Pero también fue la última vez que me permití ese lujo. Porque ahora todo dependía de mí. No había nadie más. No había red de seguridad. No había plan alternativo. Conseguí trabajo limpiando casas. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la primera casa a las 7. Limpiaba 4 casas al día, de lunes a sábado. Los domingos lavaba ropa ajena, 10 pesos por kilo. Mis manos se agrietaban del cloro. Mi espalda dolía cada noche. Pero Luciana y Mario tenían que terminar la escuela. Luciana quería estudiar administración de empresas. Mario quería ser ingeniero. Yo quería que ellos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que no dependieran de nadie. Quería que fueran libres de una manera que yo nunca había sido. Trabajé doble turno durante 6 años para pagarles universidad privada. Ellos se quejaban porque no era la más prestigiosa de la ciudad. Se avergonzaban cuando sus compañeros preguntaban en qué trabajaba su madre. Aprendieron a decir que yo era ama de casa, como si limpiar baños ajenos no fuera trabajo real. Luciana se graduó y consiguió empleo en una empresa mediana. Mario tardó 7 años en terminar una carrera de 5 porque reprobaba materias y cambiaba de especialidad cada semestre. Yo pagaba cada curso de verano, cada materia repetida, cada libro que supuestamente necesitaba y que nunca abría. Cuando finalmente se graduó, esperé que las cosas mejoraran. Esperé que ahora que ambos eran profesionales, ahora que yo les había dado todo lo que prometí darles, tal vez me verían diferente. Tal vez me agradecerían. Tal vez me invitarían a descansar. Pero no pasó nada de eso. Luciana se casó con un hombre que ganaba bien y se mudó a un departamento en la zona más cara de la ciudad. Me invitó una sola vez. Me hizo sentir tan fuera de lugar con sus comentarios sobre mi ropa, mi manera de hablar, mi falta de educación, que nunca volví. Ella tampoco insistió. Mario vivió conmigo hasta los 35 años. No pagaba renta. No compraba comida. No limpiaba. Trabajaba unos meses y renunciaba. Luego pasaba otros meses en mi sofá viendo televisión y diciéndome que estaba buscando algo mejor, algo que mereciera su talento. Yo seguía limpiando casas. Ahora tenía 60 años y mi cuerpo protestaba cada movimiento, pero no podía parar porque tenía que mantener a mi hijo adulto que no encontraba nada lo suficientemente bueno para él. Un día, limpiando la casa de la señora Regina Salás, ella me encontró llorando en su cocina. Yo intenté disculparme, secarme las lágrimas, seguir trabajando. Pero Regina se sentó conmigo y me obligó a contarle todo. Graciela, me dijo tomando mis manos, tú no le debes tu vida entera a tus hijos. Ya les diste todo lo que una madre puede dar. Ahora tienes que pensar en ti. Pero ellos me necesitan, respondí con la voz quebrada. No, me corrigió ella con firmeza.
Ellos te usan. Hay una diferencia enorme. Regina tenía 64 años y era viuda como yo. Pero ella había tomado decisiones diferentes. Cuando sus hijos crecieron, ella vendió su casa grande y compró un departamento pequeño. Invirtió el resto del dinero. Viajaba 2 veces al año. Tenía amigas. Tenía vida propia. Me ofreció ayudarme. Me llevó con un asesor financiero que era amigo suyo. Ese hombre, el señor Jaime Meneses, revisó mi situación con paciencia. Me explicó que a pesar de ganar poco, yo había sido muy disciplinada. Nunca me había endeudado. Siempre pagaba todo a tiempo. Tenía un historial crediticio perfecto. Me mostró algo que yo no sabía. Durante todos esos años limpiando casas, yo había estado pagando seguridad social. Tenía derecho a una pensión decente. Y además, la casa donde vivía con Mario, esa casa que yo había estado alquilando durante 25 años, estaba en venta. El dueño quería jubilarse y mudarse al campo. Podría comprarla, me dijo Jaime. Con un crédito pequeño y su pensión como garantía, esa casa podría ser suya. Yo no lo podía creer. Tener algo mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Tardé 6 meses en juntar el coraje para hacerlo. Pero finalmente firmé los papeles. La casa era mía. Por primera vez en 63 años, yo tenía algo con mi nombre en la escritura. Mario se enojó cuando se enteró. Pensó que yo debería haber puesto su nombre también. Pensó que tenía derecho automático porque vivía allí. Discutimos feo. Él me dijo cosas horribles. Me llamó egoísta, mala madre, vieja amargada. Esa noche empaqué sus cosas y le pedí que se fuera. Se fue maldiciendo, portazo mediante, jurando que nunca me perdonaría. Luciana llamó al día siguiente para gritarme por teléfono. ¿Cómo podía echar a mi propio hijo a la calle? ¿Qué clase de madre era yo? Ninguna de ellos preguntó dónde iba a vivir Mario. Ninguna le ofreció quedarse con ella. Luciana tenía 3 habitaciones vacías en su departamento lujoso, pero Mario terminó rentando un cuarto en una pensión barata. Durante 2 años no supe nada de mis hijos. 2 años de silencio absoluto. No llamaron en mi cumpleaños. No llamaron en Navidad. No llamaron cuando me enfermé de neumonía y pasé una semana en el hospital. Fue Regina quien me cuidó. Fue Regina quien pagó mis medicinas cuando mi pensión no alcanzó. Fue Regina quien me enseñó que familia no es solo sangre. Familia es quien aparece cuando todo se derrumba. En esos 2 años descubrí algo maravilloso. Descubrí el silencio sin culpa. Descubrí que se sentía no tener que justificar cada peso que gastaba. Descubrí que podía comprarme un vestido nuevo sin que nadie me hiciera sentir mal por ello. Empecé a ahorrar en serio. Cada mes guardaba una parte de mi pensión. Dejé de limpiar casas porque mi espalda ya no resistía, pero encontré trabajo cuidando a una señora mayor 3 veces por semana. Era menos pesado y pagaba casi igual. El asesor Jaime me ayudó a invertir mis ahorros de manera inteligente. Nada arriesgado. Nada complicado. Solo inversiones seguras que crecían despacio pero constante. Y entonces, hace 6 meses, pasó algo inesperado. La señora que yo cuidaba murió y me dejó dinero en su testamento. $200,000. Ella no tenía familia y en su carta explicó que yo había sido más hija para ella en 2 años que muchos en toda una vida. Lloré cuando el abogado me leyó esa carta. Lloré por la bondad de una extraña que me había visto cuando mi propia sangre me hacía invisible. Con ese dinero, más mis ahorros, más un crédito que Jaime me ayudó a conseguir, compré la casa de $800,000. No porque la necesitara. Mi casa actual era suficiente para mí. La compré porque podía. Porque quise. Porque era mía. Y fue Regina quien sin querer les contó a mis hijos. Ella los encontró en el supermercado y mencionó lo orgullosa que estaba de mí. Mencionó la casa nueva. Mencionó el barrio exclusivo. 24 horas después, Luciana y Mario estaban en mi puerta con un abogado. Ahora, sentada en mi sala vacía, entendí algo con claridad absoluta. Ellos no habían vuelto por amor. Habían vuelto por dinero. Y esta vez, yo estaba lista para ellos. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Del fondo del armario saqué la carpeta negra. La abrí y revisé su contenido una vez más.
documentos, fotografías, grabaciones, testimonios. 3 años de preparación silenciosa. Sonreí por primera vez en todo el día. Que vinieran con sus abogados. Que vinieran con sus amenazas. Que vinieran con su sentido de derecho sobre mi vida. Yo también tenía algo que mostrarles. Los días siguientes fueron de silencio tenso. Yo sabía que Luciana y Mario no se quedarían quietos. Los conocía demasiado bien. Habían probado la vía del chantaje emocional y había fallado. Ahora vendrían con algo más fuerte. No me equivoqué. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, un auto negro se estacionó frente a mi casa. Reconocí el vehículo de inmediato. Era el de Luciana. Ella bajó con lentes oscuros y ropa cara, caminando con esos tacones que hacían ruido contra el pavimento como pequeños martillos. Mario venía detrás, hablando por teléfono, actuando importante como siempre. Pero esta vez no estaban solos. Con ellos venía una mujer que no conocía. Calculé que tendría unos 50 años, traje sastre gris, cabello recogido en un moño perfecto, y una expresión que podría congelar el infierno. Dejé la regadera y caminé hacia la entrada. No iba a dejarlos pasar tan fácilmente esta vez. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Luciana quitándose los lentes. Su voz sonaba cansada, como si ella fuera la víctima en toda esta situación. «Ya hablamos el martes», respondí cruzando los brazos. Dije todo lo que tenía que decir. La mujer del traje dio un paso adelante. «Señora Ortiz, soy la licenciada Paola Dainais, especialista en Derecho Familiar y Protección de Adultos Mayores. Sus hijos me han contratado porque están genuinamente preocupados por su bienestar. Protección de adultos mayores». Las palabras sonaron como una amenaza disfrazada de cuidado. «No necesito protección», dije mirándola directamente. «Estoy perfectamente bien». Paola sacó una carpeta de su portafolio. «Señora Ortiz, sus hijos me han informado sobre ciertas decisiones financieras que usted ha tomado recientemente. Compras impulsivas de propiedades costosas a su edad pueden ser indicativo de deterioro cognitivo o influencia indebida de terceros». Me quedé tan sorprendida que casi me río. Deterioro cognitivo. Porque una mujer de 67 años no podía tomar decisiones financieras sin que hubiera algo mal con su cabeza. Mario se acercó con expresión preocupada que no me engañó ni por un segundo. «Mamá, solo queremos cuidarte. Sabemos que esa señora Regina ha estado metiéndose en tu vida. Tal vez te está manipulando. A tu edad es fácil ser engañada». «Regina no me manipula», respondí sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. «Regina es mi amiga. Algo que ustedes nunca han sido». Luciana soltó un suspiro dramático. «¿Ves? Licenciada. Así nos habla. Nos trata como si fuéramos enemigos cuando solo queremos protegerla». La abogada asintió tomando notas. «Señora Ortiz, sus hijos están considerando iniciar un proceso legal para establecer una curatela. Eso significa que un juez evaluaría su capacidad para manejar sus propios asuntos. Una curatela. Querían declararme incapaz. Querían quitarme el control sobre mi propia vida, sobre mi propio dinero, sobre todo lo que había trabajado para conseguir. Ustedes no pueden hacer eso», dije aunque mi voz tembló ligeramente. Paola me miró con algo que podría haber pasado por lástima. «Señora Ortiz, cuando hay evidencia de que un adulto mayor está tomando decisiones que ponen en riesgo su patrimonio, la familia tiene derecho y obligación de intervenir. Gastar $800,000 en una propiedad innecesaria a los 67 años, alejarse de su familia, aislarse con amistades nuevas, todo eso son señales de alerta. No me estoy aislando. Me estoy liberando», respondí con toda la firmeza que pude reunir. Mario sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotos a la abogada. «Mire, licenciada, esta es la casa donde vivía mi madre. Simple pero digna. Y esta es la casa que compró. Es ridículamente grande para una persona sola. Claramente alguien la convenció de hacer esta compra. Yo la convencí», dije levantando la voz. «Yo decidí comprar esa casa porque quise. Porque trabajé toda mi vida y finalmente puedo darme ese gusto». Luciana negó con la cabeza. «Mamá, tú nunca has sido así. Siempre fuiste ahorrativa, sensata. Esto no es normal en ti. Por eso estamos preocupados».
Tal vez no me conocen tan bien como creen, respondí. La abogada cerró su carpeta. Señora Ortiz, mis clientes me han pedido que intente resolver esto de manera amistosa antes de proceder legalmente. Si usted accede a incluir los nombres de Luciana y Mario en la escritura de la nueva propiedad, ellos estarían dispuestos a olvidar todo este asunto de la curatela. Ahí estaba el verdadero motivo detrás de toda esta farsa. No les importaba mi bienestar. No les importaba mi salud mental. Solo querían la casa. ¿Y si me niego? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. Entonces procederemos con la evaluación legal, respondió Paola con voz neutra. Se solicitará un peritaje psicológico, se revisarán todas sus transacciones financieras recientes, y un juez determinará si usted está en condiciones de manejar su propio patrimonio. Mario se acercó más. Mamá, no tiene que ser así. Solo firma los papeles y todo vuelve a la normalidad. Seguirás viviendo en tu casa, seguirás haciendo lo que quieras. Solo queremos asegurarnos de que cuando algo te pase, no haya complicaciones. Cuando algo me pase. Como si ya estuvieran planeando mi funeral otra vez. Luciana intentó tocar mi brazo, pero di un paso atrás. Mamá, por favor. Piensa en nosotros. Somos tus hijos. Somos tu sangre. No puedes preferir a extraños sobre tu propia familia. La miré a los ojos, a esta mujer de 45 años que una vez fue mi bebé, mi niña pequeña, mi razón para levantarme cada mañana. Y vi a una desconocida. Vi a alguien que había tomado todo lo que yo ofrecí y nunca devolvió nada. Vi a alguien que me amaba solo en la medida en que yo fuera útil. Necesito que se vayan de mi casa, dije con voz baja pero clara. Paola guardó sus documentos. Muy bien, señora Ortiz. Considérese formalmente notificada. Dentro de 5 días hábiles recibirá la citación judicial. Espero que reconsidere su posición antes de eso. Los tres se dieron vuelta y caminaron hacia el auto. Antes de subir, Mario me miró una última vez. Esto es culpa tuya, mamá. Nos estás obligando a hacer esto. Se fueron dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mis piernas flaqueaban. Pero no lloré. No me permití ese lujo. Caminé hacia el teléfono y marqué el número de Regina. Ella contestó al segundo tono. Regina, necesito ayuda, dije simplemente. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas. 20 minutos después estaba en mi sala. Le conté todo mientras ella escuchaba con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Graciela, esos hijos tuyos están jugando sucio. Pero tú tienes algo que ellos no saben que tienes. La carpeta negra, dije asintiendo. Exacto. Pero necesitas ayuda legal profesional. Necesitas a alguien que esté de tu lado. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Jaime, soy Regina. Necesito que vengas a la casa de Graciela ahora mismo. Es urgente. El señor Jaime Meneses llegó 1 hora después. Ya no era solo mi asesor financiero. En estos 3 años se había convertido en alguien de confianza. Le expliqué la situación mientras él tomaba notas. Esto es acoso e intento de fraude encubierto, dijo finalmente. Están usando el sistema legal para intimidarte y obligarte a ceder tu propiedad. Pero se van a llevar una sorpresa. Abrí la carpeta negra sobre la mesa. Jaime comenzó a revisar los documentos uno por uno. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más seria y también más satisfecha. Graciela, esto es oro puro, dijo después de revisar todo. Tienes documentación de 3 años de negligencia, abandono, extorsión emocional y ahora intento de fraude. Más importante aún, tienes esto. Señaló un documento específico. Yo lo conocía bien. Era una renuncia firmada por Luciana y Mario hace 3 años, cuando me enfermé de neumonía y estuve hospitalizada. Ellos se negaron a hacerse cargo de mí. El hospital necesitaba a un familiar responsable y ambos firmaron documentos rechazando esa responsabilidad. Dijeron que no podían cuidarme, que no tenían tiempo ni recursos. Ese documento los descalifica automáticamente de cualquier curatela, explicó Jaime. Ellos mismos renunciaron a su responsabilidad familiar. No pueden venir ahora a reclamarla solo porque les conviene. Regina sonrió. Esos 2 idiotas se cavaron su propia tumba.
Jaime organizó todos los documentos. Voy a preparar una contrademanda. Y voy a solicitar una orden de restricción temporal para que no puedan volver a acosarte así. Pero eso no es todo, dije respirando profundo. Hay algo más que necesito contarles. Saqué otro sobre de la carpeta. Este contenía fotografías y documentos que había descubierto hace 6 meses. Evidencia de que Mario había falsificado mi firma en documentos bancarios intentando sacar dinero de mi cuenta. Evidencia de que Luciana había intentado vender mi casa anterior sin mi autorización, falsificando papeles. Ambos intentos habían fallado porque el banco y la notaría me contactaron para verificar. Pero yo guardé toda la evidencia. Cada correo. Cada documento falsificado. Cada intento. Jaime miró los papeles con incredulidad. Graciela, esto es intento de fraude. Esto es un delito penal. Lo sé, respondí. Por eso lo guardé. Porque sabía que algún día lo intentarían de nuevo. Regina me abrazó. Eres más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Jaime empezó a hacer llamadas. Contactó a colegas, pidió favores, movió hilos. Para cuando se fue esa noche, ya teníamos un plan completo. Luciana y Mario querían guerra. Pensaban que yo era una anciana indefensa a quien podían asustar con abogados y amenazas legales. No sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que yo había pasado 3 años preparándome para exactamente este momento. No sabían que la mujer que limpiaba pisos también había aprendido a leer contratos, a documentar abusos, a protegerse. Me fui a dormir esa noche más tranquila de lo que había estado en días. La carpeta negra descansaba sobre mi mesa, lista para ser abierta ante quien hiciera falta. Y en 5 días, cuando llegara esa citación judicial, yo estaría más que preparada para responder. Los 5 días pasaron más rápido de lo que esperaba. Durante ese tiempo, Jaime trabajó sin descanso preparando nuestra defensa. Regina venía cada tarde a hacerme compañía y asegurarse de que yo estuviera bien. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. El miércoles por la mañana llegó la citación judicial tal como habían prometido. Un hombre uniformado tocó mi puerta y me entregó un sobremanila grueso. Firmé de recibido con mano firme. Él me miró con algo parecido a la lástima, probablemente pensando que era otra anciana siendo arrastrada a los tribunales por familia codiciosa. Si tan solo supiera. Abrí el sobre en mi mesa de comedor. El lenguaje legal era complicado, lleno de palabras técnicas que costaba entender, pero la esencia era clara. Luciana Ortiz y Mario Ortiz solicitaban que se evaluara mi capacidad mental para manejar mis propios asuntos. Alegaban deterioro cognitivo, susceptibilidad a manipulación externa y comportamiento financiero errático. Había una fecha de audiencia preliminar. 10 días a partir de ese momento. También había una lista de evidencias que ellos planeaban presentar. Testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto confundida. Registros de mi compra reciente calificándola de impulsiva e irracional. Y algo que me heló la sangre, una declaración de un médico que yo nunca había visitado, sugiriendo posible demencia senil. Llamé a Jaime inmediatamente. Ya lo sé, dijo antes de que yo pudiera hablar. Me llegó copia esta mañana. Ese médico es un fraude que trabaja para abogados sin escrúpulos. Hace diagnósticos sin ver pacientes a cambio de dinero. Ya presenté una queja formal ante el colegio médico. Pero pueden usar eso en mi contra, dije sintiendo un nudo en el estómago. No si nosotros presentamos evidencia real primero. Tengo programada una evaluación completa para ti mañana con la doctora Alma Ortega, una neuropsicóloga de prestigio. Ella hará pruebas exhaustivas y certificará que estás en pleno uso de tus facultades. Esa noche casi no dormí. No por miedo exactamente, sino por rabia. Rabia de que mis propios hijos estuvieran dispuestos a difamarme, a destruir mi reputación, a inventar enfermedades que no tenía, todo por dinero. La evaluación con la doctora Ortega duró 4 horas. Me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, comprensión verbal, análisis numérico. Me preguntó sobre mi historia, mis decisiones recientes, mis planes futuros. Fue exhaustivo y agotador. Al final, ella sonrió. Señora Ortiz, usted está más lúcida que muchas personas de 40 años que veo en mi consulta. Su memoria es excelente, su razonamiento es claro, y sus decisiones financieras muestran planeación cuidadosa, no impulsividad.
Voy a certificar eso por escrito. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. Gracias, doctora. Ella tomó mi mano. He visto muchos casos como el suyo. Hijos adultos que esperan heredar y se impacientan. Es más común de lo que la gente piensa. No permita que la hagan sentir mal por cuidar de usted misma. Con el certificado médico en mano, Jaime fortaleció nuestra contrademanda. Pero él tenía algo más planeado, algo que me explicó en su oficina 2 días antes de la audiencia. Graciela, vamos a hacer algo que ellos no esperan. Vamos a tomar la ofensiva. Me mostró documentos que había preparado. Una demanda formal contra Luciana y Mario por intento de fraude, falsificación de documentos y extorsión. Toda la evidencia que yo había recolectado durante 3 años, ahora organizada en un expediente legal formal. Pero hay algo más que necesito, dijo mirándome seriamente. Necesito que traigas la carpeta negra a la audiencia preliminar. La carpeta negra. Mi as bajo la manga. Van a querer negociar cuando vean lo que tenemos, continuó Jaime. Pero antes de mostrar todo nuestro arsenal, quiero ver sus caras cuando comprendan que no estás indefensa. Asentí. La carpeta estará conmigo. El día de la audiencia preliminar amaneció gris y frío. Me vestí con mi mejor ropa, un traje sencillo pero digno que Regina me había ayudado a escoger. Nada ostentoso, nada que me hiciera ver como si estuviera gastando dinero irresponsablemente. Solo una mujer mayor, presentable y serena. Regina insistió en acompañarme. Jaime nos recogió a ambas y fuimos juntos al juzgado. Durante el trayecto, repasamos el plan una vez más. Déjame hablar a mí, recordó Jaime. Si el juez te hace preguntas directas, responde con calma y claridad. No te dejes provocar por nada que Luciana o Mario digan. En el estacionamiento del juzgado vi el auto de Luciana. Ella y Mario ya estaban allí, junto a la licenciada Paola Dainais y el primer abogado, Héctor Ortega. Los 4 hablaban en grupo, seguros de sí mismos, probablemente celebrando anticipadamente su victoria. Cuando me vieron bajar del auto con Jaime y Regina, sus expresiones cambiaron. Sorpresa primero, luego molestia. No esperaban que yo trajera representación legal seria. Entramos al edificio en silencio. El pasillo olía a papel viejo y desinfectante. Nuestros pasos resonaban contra el piso de mármol desgastado. Nos sentamos en bancas de madera dura a esperar nuestro turno. Luciana y Mario se sentaron al otro lado del pasillo. Podía sentir sus miradas, pero no volteé a verlos. Mantuve la vista al frente, la espalda recta, las manos sobre mi regazo sosteniendo la carpeta negra. Mamá, escuché la voz de Mario. Todavía puedes arreglar esto. Solo habla con nosotros. No respondí. Jaime había sido claro, 0 comunicación con ellos fuera de la sala de audiencias. Señora Ortiz, intentó la licenciada Paola. Como abogada, le aconsejo que considere un acuerdo. Los procesos legales son costosos y desgastantes. ¿Para qué pasar por todo esto? Mi abogado responderá cualquier propuesta formal en el momento apropiado, dije sin mirarla. Regina apretó mi mano dándome fuerza. Finalmente nos llamaron. Entramos a una sala pequeña con una mesa larga y sillas a cada lado. No era un tribunal formal todavía, solo una audiencia preliminar ante un mediador judicial. Un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y expresión de haber visto todo en la vida. Buenos días, comenzó. Soy el mediador Alberto Salas. Estoy aquí para escuchar ambas partes y determinar si este caso procede a juicio formal o si puede resolverse mediante acuerdo. Por favor, tomen asiento. Nos sentamos en lados opuestos. Luciana y Mario con sus 2 abogados a un lado. Yo con Jaime y Regina al otro. La carpeta negra descansaba sobre la mesa frente a mí. El mediador revisó los documentos. Tenemos aquí una solicitud de curatela por parte de los hijos, Luciana Ortiz y Mario Ortiz, alegando incapacidad de su madre Graciela Ortiz para manejar sus asuntos. También tengo una contrademanda del abogado Jaime Meneses alegando acoso y extorsión. Esto es inusual. Señor mediador, comenzó Paola Dainais. Mis clientes son hijos preocupados por el bienestar de su madre. Ella ha tomado decisiones financieras cuestionables recientemente, incluyendo la compra impulsiva de una propiedad de $800,000 que no necesita.
Creemos que está siendo influenciada por terceros con intereses económicos. Jaime levantó una ceja. ¿Terceros con intereses económicos? ¿Se refiere a mí o a la señora Regina Salas? Me refiero a cualquiera que se esté aprovechando de una mujer vulnerable, respondió Paola. Regina comenzó a levantarse indignada, pero Jaime le hizo un gesto para que se calmara. Señor mediador, permítame presentar evidencia, dijo Jaime sacando documentos de su portafolio. Este es un certificado de evaluación neuropsicológica completa realizado hace 3 días por la doctora Alma Ortega, profesional certificada con 30 años de experiencia. Confirma que la señora Graciela Ortiz está en pleno uso de sus facultades mentales, con capacidad cognitiva superior al promedio para su edad. Le entregó el documento al mediador, quien lo leyó con atención. También tengo aquí, continuó Jaime, el historial financiero completo de mi clienta durante los últimos 5 años. Como verá, ella ha mantenido un patrón consistente de ahorro e inversión inteligente. La compra de la propiedad no fue impulsiva. Fue planeada durante 18 meses, con asesoría profesional, y financiada mediante una combinación de ahorros personales, herencia legítima y un crédito hipotecario que ella califica perfectamente para pagar. Héctor Ortega, el primer abogado, intervino. Eso no cambia el hecho de que una mujer de 67 años no necesita una casa de $800,000. Es un gasto irracional. El mediador lo miró por encima de sus lentes. Letrado, ¿desde cuándo es irracional que alguien compre una propiedad con su propio dinero, bien asesorado y dentro de sus posibilidades? Luciana no pudo contenerse más. Es nuestra herencia. Está despilfarrando nuestro futuro. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta sus propios abogados se quedaron helados. Luciana acababa de revelar el verdadero motivo detrás de todo. El mediador la miró fijamente. Señorita Ortiz, ¿acaba usted de sugerir que su madre no tiene derecho a usar su propio dinero porque usted lo considera su herencia? Luciana se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yo no quise decir eso. Es que creo que dijo exactamente lo que quiso decir, interrumpió Jaime. Y ese es el núcleo de este caso. Mis clientes no están preocupados por el bienestar de su madre. Están preocupados por su acceso a la fortuna de ella. Mario intentó recuperar el control. Eso no es cierto. Amamos a nuestra madre. ¿De verdad?, preguntó Jaime con voz peligrosamente suave. Entonces dígame, señor Ortiz, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su madre antes de enterarse de la compra de la casa? Mario abrió la boca, pero no salió nada. Se lo diré yo, continuó Jaime. Hace 2 años y medio. No la visitó cuando estuvo hospitalizada con neumonía. No la visitó en su cumpleaños. No la visitó en ninguna festividad. Eso no. Y ahora, interrumpió Jaime colocando otro documento sobre la mesa, pasemos a algo realmente interesante. Era el documento del hospital. La renuncia firmada por ambos. Cuando su madre estuvo gravemente enferma hace 3 años, el hospital necesitó designar a un familiar responsable. Tanto usted como su hermana firmaron este documento rechazando esa responsabilidad. Declararon formalmente que no podían ni querían hacerse cargo de ella. El mediador leyó el documento. Paola Dainais intentó objetar, pero el mediador levantó la mano. Déjeme ver si entiendo, dijo lentamente. Ustedes renunciaron formalmente a la responsabilidad sobre su madre cuando ella los necesitaba. Pero ahora quieren que se les otorgue curatela sobre ella cuando tiene dinero. ¿Es eso correcto? Es más complicado que eso, intentó explicar Héctor. No, lo interrumpió el mediador. Es exactamente así de simple. Miré la carpeta negra sobre la mesa. Todavía no la había abierto. Todavía no había mostrado todo lo que contenía. Y ya estábamos ganando. Jaime me miró y asintió levemente. Era hora de soltar la bomba final. Coloqué mis manos sobre la carpeta negra. Todos en la sala notaron el gesto. El mediador me miró con curiosidad. Luciana y Mario intercambiaron miradas nerviosas. Incluso sus abogados parecían inquietos. Señor mediador, dije con voz clara y firme. Hay algo más que necesita ver. Abrí la carpeta despacio, saboreando cada segundo. Dentro había años de dolor convertidos en evidencia. Años de silencio transformados en poder. Saqué el primer documento y lo deslicé hacia el mediador.
Es una copia certificada de mi testamento actual, fechado hace 2 años. Como podrá ver, ni Luciana ni Mario están incluidos como beneficiarios. ¿Qué?, gritó Luciana poniéndose de pie. Eso no es legal. Somos tus hijos. El mediador levantó la mano pidiendo silencio. Señorita Ortiz, siéntese. Por favor, continúe, señora Ortiz. Saqué el segundo conjunto de documentos. Estos son extractos bancarios de los últimos 5 años. Como verá, durante ese periodo realicé transferencias a mis hijos por un total de $140,000. Préstamos que ellos llamaron, pero que nunca devolvieron. Ni un solo centavo. Mario palideció. Mamá, eso era ayuda familiar. No tenías que llevar cuentas. Ayuda familiar, repetí sintiendo como años de frustración subían a mi garganta. Cuando te presté $20,000 para tu supuesto negocio que nunca despegó, me dijiste que me lo devolverías en 6 meses. Eso fue hace 4 años. Luciana intervino. Nosotros también te ayudamos. Mamá, te dimos un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir. Mi voz subió de tono. Yo pagaba renta en mi propia casa cuando Mario vivía conmigo. $500 al mes que él nunca contribuyó. Y tú, Luciana, la única vez que me invitaste a tu casa me hiciste sentir tan fuera de lugar que me fui llorando. El mediador seguía leyendo los documentos con expresión cada vez más seria. Saqué más papeles de la carpeta. Estos son correos electrónicos y mensajes de texto de los últimos 3 años. En ellos pueden ver cómo mis hijos me contactaban únicamente cuando necesitaban dinero. Nunca para preguntar cómo estaba. Nunca para invitarme a comer. Solo cuando necesitaban algo. Jaime tomó los documentos y los pasó al mediador. También tenemos aquí evidencia de algo más grave, señor mediador. Saqué el sobre que había estado esperando usar. Mi mano tembló ligeramente, no de miedo sino de anticipación. Dentro había copias de documentos bancarios con firmas que no eran mías. Hace 8 meses, continué, intenté acceder a mi cuenta de ahorros y descubrí que alguien había tratado de hacer un retiro de $50,000. El banco me contactó porque la firma no coincidía exactamente con la de sus archivos. Cuando investigaron, descubrieron que alguien había falsificado mi firma. Los abogados de Luciana y Mario se pusieron tensos. Paola Dainais intentó interrumpir, pero el mediador la silenció con una mirada. La investigación del banco reveló que el documento falsificado fue presentado por mi hijo Mario. Aquí está el reporte de seguridad del banco. Y aquí, las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando a Mario presentando los documentos falsos. Mario se puso blanco como papel. Eso fue un malentendido. Pensé que tenía tu autorización. ¿Un malentendido?, preguntó Jaime con voz helada. ¿Falsificar la firma de su madre es un malentendido? Pero hay más. Continué sintiendo una calma extraña. Hace 1 año, fui contactada por una notaría preguntándome si realmente quería vender mi casa anterior. Alguien había iniciado trámites de venta sin mi conocimiento. Esa persona era mi hija Luciana. Mentira, gritó Luciana. Yo nunca haría eso. Saqué más documentos. Aquí está la denuncia que presenté ante la notaría. Aquí están los documentos falsificados con mi supuesta firma autorizando la venta. Y aquí, señor mediador, está el peritaje caligráfico que confirma que esa firma no es mía. También está el registro de llamadas de Luciana a la notaría haciéndose pasar por mí. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Los abogados de mis hijos parecían estar en shock. Héctor Ortega revisaba frenéticamente sus propios documentos como si buscara una salida. Paola Dainais había cerrado su portafolio y parecía estar calculando cómo distanciarse de sus clientes. El mediador se quitó los lentes y los limpió lentamente. Su expresión era indescifrable. Señora Ortiz, ¿está usted diciéndome que sus hijos intentaron robarle mediante fraude en 2 ocasiones separadas? Sí, señor. Y tengo evidencia documentada de ambos intentos. El banco decidió no proceder legalmente porque yo no quise presentar cargos en ese momento. La notaría tampoco procedió porque detuvimos el fraude a tiempo. Pero conservé toda la evidencia porque sabía que algún día la necesitaría. Jaime se puso de pie. Señor mediador, como puede ver, este no es un caso de hijos preocupados por una madre vulnerable.
Este es un caso de hijos adultos con un patrón documentado de intentos de fraude que, al ver frustrados sus esfuerzos ilegales, ahora intentan usar el sistema legal para conseguir lo que no pudieron robar. Paola Dainais finalmente habló. Señor mediador, yo no tenía conocimiento de ninguna de estas acusaciones. Mis clientes me dijeron que su madre estaba siendo manipulada. Porque es lo que ellos querían que usted creyera, respondió Jaime. Pero la evidencia cuenta otra historia. El mediador miró a Luciana y Mario. Él tenía ese tipo de mirada que solo dan años de ver lo peor de la naturaleza humana en salas de justicia. ¿Tienen algo que decir en su defensa? Mario intentó hablar, pero su voz salió como un susurro. Mamá, nosotros solo necesitábamos el dinero. Tú no lo estabas usando. Pero era mío, dije sintiendo lágrimas que me negaba a derramar. Era el resultado de 67 años de trabajo. De sacrificio. De levantarme cada día cuando mi cuerpo rogaba por descanso. Y ustedes creyeron que tenían derecho a tomarlo porque sí. Luciana intentó un último ataque. Tú nos debes, mamá. Nos criaste. Esa era tu obligación, pero también nos debes por todos esos años. ¿Qué les debo?, repetí incrédula. Les di educación universitaria que me costó años de trabajo extra. Les di cada centavo que me pidieron. Les di un hogar, comida, ropa. Les di todo y ustedes me dieron 2 años de silencio cuando más sola estaba. Saqué otro documento de la carpeta. Esta es una carta que les escribí hace 1 año y medio cuando salí del hospital después de la neumonía. Nunca la envié porque sabía que no la leerían. En ella les contaba lo asustada que estaba, lo sola que me sentí, como no tener a nadie en ese hospital fue lo más doloroso de toda la enfermedad. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Regina era una vecina en ese entonces. Ella fue quien me visitó todos los días. Ella fue quien pagó medicinas que yo no podía costear. Ella fue más familia en 2 semanas que ustedes en toda la vida. Regina me tomó la mano sobre la mesa. El mediador observaba todo con expresión grave. Señor mediador, intervino Jaime. Mi clienta no solo está defendiéndose de una curatela injusta. Está preparada para presentar cargos formales por intento de fraude y falsificación de documentos contra ambos hijos. Tenemos toda la evidencia necesaria. Solo hemos esperado para darles una oportunidad de retractarse y desistir de esta farsa. Héctor Ortega y Paola Dainais se miraron entre ellos. Claramente no habían firmado para defender criminales. Paola habló primero. Señor mediador, solicito un receso para consultar con mis clientes. Denegado, respondió el mediador con firmeza. Creo que ya he escuchado suficiente. Y creo que estos jóvenes necesitan escuchar algo muy claro. Se puso de pie y todos hicimos lo mismo. Mario Ortiz, Luciana Ortiz, lo que han intentado hacer aquí hoy es una perversión del sistema legal. Usar la protección de adultos mayores como herramienta de extorsión es despreciable. Pero intentar hacerlo contra una madre que claramente está más capacitada mentalmente que ustedes es patético. Luciana intentó protestar, pero el mediador continuó. He revisado la evidencia presentada. La señora Graciela Ortiz está en pleno uso de sus facultades. Sus decisiones financieras son racionales y bien planeadas. La solicitud de curatela queda denegada completamente. Mamá, por favor, suplicó Mario. No hagas esto. Lo miré a los ojos. Yo no hice nada. Ustedes hicieron todo esto. Yo solo me estoy defendiendo. El mediador volvió a hablar. Además, estoy remitiendo copias de toda esta evidencia al fiscal del distrito para que evalúe si proceden cargos criminales por fraude y falsificación. Señora Ortiz, ¿desea usted presentar cargos formales? Todas las miradas se clavaron en mí. Este era el momento. El momento de decidir si quería justicia completa o si todavía había algo de madre en mí dispuesta a perdonar. Miré a Luciana con sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Miré a Mario con su expresión de víctima incomprendida. Y supe la respuesta. Sí, dije con voz firme. Deseo presentar cargos formales contra ambos. Luciana se derrumbó en su silla. Mario se puso pálido. Sus abogados comenzaron a guardar sus cosas rápidamente, claramente queriendo distanciarse del desastre. El mediador firmó varios documentos. Esta audiencia ha concluido. Los acusados serán notificados formalmente de los cargos en su contra.
Les sugiero que consigan buenos abogados penalistas porque los van a necesitar. Salimos de esa sala en silencio. En el pasillo, Regina me abrazó fuerte. Lo hiciste, Graciela. Realmente lo hiciste. Jaime sonreía con satisfacción profesional. Eso fue perfecto. La evidencia fue devastadora. Pero yo no sentía triunfo todavía. Sentía un vacío extraño. Había esperado este momento durante tanto tiempo y ahora que había llegado, me sentía extrañamente tranquila. Detrás de nosotros escuché los pasos apresurados de Luciana y Mario saliendo del edificio. No volteé a verlos. No había nada más que decir. La carpeta negra descansaba bajo mi brazo. Ya había cumplido su propósito. Pero la historia no había terminado aún. Todavía faltaba el acto final. Los días siguientes fueron extraños. Esperaba sentirme aliviada después de la audiencia, pero en cambio sentía una mezcla de emociones que no podía nombrar. Había ganado la batalla legal, había expuesto a mis hijos, había protegido mi patrimonio. Pero también había perdido algo que nunca recuperaría. Jaime me llamó 3 días después de la audiencia preliminar. Graciela, necesito que vengas a mi oficina. Han pasado cosas. Llegué esa tarde con Regina. Jaime tenía documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión que no podía descifrar completamente. Había algo de satisfacción, pero también preocupación. Siéntense, dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Tengo noticias buenas y noticias que van a enojarlas. Empecemos con las malas, dije preparándome. El fiscal revisó la evidencia que presentamos y decidió proceder con los cargos. Eso es bueno. Pero durante la investigación descubrieron algo más. Jaime sacó un folder nuevo. Luciana y Mario no solo intentaron defraudarte a ti, también falsificaron documentos para obtener un crédito usando tu casa como garantía sin tu conocimiento. Me quedé helada. ¿Qué? Hace aproximadamente 1 año, continuó Jaime, ellos dos se asociaron y presentaron documentos ante un banco privado solicitando un préstamo de $200,000. Usaron tu propiedad como colateral, falsificaron tu firma en todos los documentos, e incluso pagaron a alguien para hacerse pasar por ti en una videollamada de verificación. Regina explotó. Esos malditos. $200,000. El préstamo fue aprobado, siguió Jaime. Recibieron el dinero, pero nunca hicieron un solo pago. El banco comenzó proceso de ejecución hipotecaria contra tu propiedad hace 6 meses. Tú nunca lo supiste porque ellos interceptaban toda la correspondencia del banco. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Mi casa. Iban a quitarme mi casa por una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo interceptaban mi correo?, pregunté con voz temblorosa. Mario tenía llave de tu casa, recordó Regina. Vivió contigo durante años. Probablemente nunca la devolvió. Jaime asintió. Exacto. Ellos revisaban tu buzón regularmente, tomaban todo lo relacionado con el banco, y tú nunca te enteraste. El banco pensaba que eras tú quien no respondía a sus requerimientos. ¿Y ahora?, pregunté sintiendo pánico crecer en mi pecho. ¿Van a quitarme mi casa? No, respondió Jaime con una pequeña sonrisa. Y aquí vienen las buenas noticias. Cuando el banco descubrió el fraude, inmediatamente canceló el proceso de ejecución. Ellos también fueron víctimas. Ahora están cooperando completamente con la fiscalía. Y mejor aún, están demandando a Luciana y Mario por los $200,000 más intereses y penalizaciones. Eso suma casi $300,000. ¿Ellos tienen ese dinero?, preguntó Regina. Jaime negó con la cabeza. No. Según la investigación del banco, se gastaron todo en menos de 6 meses. Luciana renovó completamente su departamento, compró un auto nuevo, hizo 2 viajes a Europa. Mario invirtió en otro negocio fallido y gastó el resto en quién sabe qué. Entonces nunca van a pagar, dije sintiendo una mezcla de justicia y tristeza. Probablemente no, admitió Jaime. Pero el banco va a embargar todo lo que tengan. El departamento de Luciana, su auto, todo. Mario no tiene nada que embargar porque nunca ha tenido nada. Ambos probablemente terminarán en bancarrota y con antecedentes penales. Me recosté en la silla intentando procesar toda esta información. Mis hijos no solo me habían abandonado,
No solo habían intentado robarme, sino que habían puesto en riesgo el techo sobre mi cabeza. Y todo por dinero que derrocharon en cosas vacías y superficiales. Hay más, continuó Jaime. La fiscalía quiere que testifiques en una audiencia formal la próxima semana. Van a formalizar los cargos y necesitan tu declaración completa. Estaré ahí, respondí sin dudar. Graciela, dijo Jaime con tono más suave. Todavía estás a tiempo de retirar los cargos. Sé que son tus hijos. Sé que esto es doloroso. Lo miré directamente. Jaime, si yo retiro los cargos, ¿qué aprenderán ellos? ¿Que pueden hacer lo que quieran porque al final mamá siempre los perdona? Ya pasé toda mi vida enseñándoles que no hay consecuencias para sus actos. Es hora de que aprendan diferente. Regina apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti. Esa noche, sola en mi casa, revisé las cerraduras de todas las puertas. Llamé a un cerrajero y cambié todas las chapas. Mario ya no tendría acceso nunca más. Revisé mi buzón y encontré efectivamente algunas cartas que parecían haber sido manipuladas. Instalé una cámara de seguridad apuntando directamente al buzón. También hice algo más. Saqué una caja vieja del fondo de mi armario. Dentro había fotografías de cuando Luciana y Mario eran pequeños. Luciana con su primer vestido de fiesta. Mario con su uniforme de fútbol. Fotos de cumpleaños, de graduaciones, de navidades que alguna vez fueron felices. Miré esas fotos durante horas. Intenté recordar en qué momento esos niños sonrientes se convirtieron en los adultos codiciosos que ahora enfrentaban cargos criminales. Intenté encontrar el momento exacto en que todo se rompió. Tal vez fue cuando Roberto murió y yo tuve que trabajar tanto que nunca estuve realmente presente. Tal vez fue cuando les di todo lo que pedían sin enseñarles el valor del esfuerzo. Tal vez fue cuando permití que me faltaran al respeto la primera vez y no dije nada. O tal vez no fue culpa mía en absoluto. Tal vez simplemente así eran ellos. Guardé las fotos de nuevo en la caja. No las tiré porque no podía. Pero tampoco las volví a sacar. Al día siguiente, Luciana llamó a mi teléfono. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Ella dejó un mensaje. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más asustada. Mamá, soy yo. Por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Esto se salió de control. No queríamos que llegara tan lejos. Por favor, mamá. Podemos arreglar esto. Somos familia. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Mario también intentó contactarme. Me envió mensajes de texto. Mamá, por favor. Cometimos errores. Pero somos tus hijos. No puedes hacer esto. Van a meternos a la cárcel. No respondí. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por curiosidad. ¿Señora Ortiz? Era una voz de mujer joven que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Antonia. Soy la esposa de Mario. Necesito hablar con usted. No sabía que Mario se había casado. Él nunca me lo había dicho. Por favor, continúe, dije con cautela. Señora Ortiz, sé que Mario hizo cosas terribles. Yo no sabía nada de esto hasta que llegaron los papeles legales. Pero tengo una bebé de 6 meses. Su nieta. Y si Mario va a prisión, no sé cómo voy a mantenerla sola. Sentí un puñal en el pecho. Una nieta. Tenía una nieta de 6 meses y nadie me había dicho. ¿Por qué me llama a mí? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque necesito que retire los cargos. Por favor. No por Mario, sino por su nieta. Ella es inocente en todo esto. Cerré los ojos. Señorita Antonia, lamento mucho su situación. Lamento que mi hijo la haya puesto en esta posición. Pero lo que él hizo tiene consecuencias. No puedo protegerlo de esas consecuencias. Pero su nieta, mi nieta, la interrumpí con voz firme, tiene una madre que parece preocuparse por ella. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Y tal vez, solo tal vez, esto le enseña a su padre a ser mejor hombre. Pero yo no voy a retirar los cargos. Ella comenzó a llorar. Por favor, señora Ortiz. Por favor. Colgué el teléfono. Y luego me permití llorar por primera vez en todo este proceso. Lloré por la nieta que no conocía.
Lloré por la madre desesperada. Lloré por los hijos que había perdido mucho antes de esta batalla legal. Pero no cambié de opinión. Regina llegó 1 hora después. Me había enviado un mensaje diciendo que iba en camino. Nos sentamos en mi sala con té caliente. ¿Supiste?, preguntó ella. ¿Que tengo una nieta? Sí. Mario se casó y tuvo una bebé y ni siquiera se molestó en decirme. Regina negó con la cabeza. No puedo creer la crueldad de ese muchacho. Su esposa me llamó, le conté. Me pidió que retirara los cargos por la bebé. ¿Y qué le dijiste? Que no. Regina me abrazó. Sé que duele, pero estás haciendo lo correcto. ¿Lo estoy?, pregunté con voz quebrada. Tengo una nieta que crecerá sin conocerme. Igual que yo crecí sin sus padres en mi vida. Tú no causaste esto, Graciela. Ellos lo hicieron. Y esa bebé tiene una madre. Tiene oportunidad de estar mejor que su padre. Pasamos el resto de la noche en silencio compartido. El tipo de silencio que solo pueden compartir dos mujeres que han sobrevivido demasiado. Al día siguiente llegó una carta certificada. Era de los abogados de Luciana y Mario. Una oferta de acuerdo. Ellos se declaraban culpables de cargos menores a cambio de que yo retirara la demanda principal. Pagarían restitución en cuotas. Harían servicio comunitario. Pero no irían a prisión. Llamé a Jaime y le leí la carta. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él. ¿Tú qué me aconsejas? Como abogado, te digo que un acuerdo garantiza algo de restitución y evita un juicio largo. Como amigo, te digo que hagas lo que te deje dormir en paz por las noches. Pensé en la bebé que no conocía. Pensé en Antonia llorando por teléfono. Pensé en mis hijos que alguna vez fueron niños inocentes. Pero también pensé en 67 años de poner a todos antes que a mí. 67 años de ceder, de perdonar, de olvidar. No, dije finalmente. No acepto el acuerdo. Que el fiscal proceda con todos los cargos. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado en toda mi vida. Jaime suspiró. Está bien. Les informaré a los abogados. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El jardín necesitaba trabajo. Las flores estaban descuidadas. Había maleza creciendo entre las piedras. Era hora de comenzar a cuidar de mí misma con la misma dedicación que había cuidado de otros toda mi vida. Tomé mis herramientas de jardín y salí al sol. Mientras arrancaba la maleza, sentí algo parecido a la paz. La tormenta no había terminado. Pero yo estaba firme en medio de ella. La semana antes de la audiencia formal pasó en una extraña calma. Había rechazado el acuerdo y ahora todo seguiría su curso legal. Jaime me había explicado que el proceso podría tomar meses, pero que con la evidencia que teníamos, el resultado era casi seguro. Yo había tomado una decisión y me mantendría firme. Pero eso no significaba que fuera fácil. El lunes por la mañana, mientras preparaba café, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi un vehículo oficial. 2 personas bajaron, una mujer de mediana edad con portafolio y un hombre uniformado. Tocaron a mi puerta con golpes firmes y profesionales. Abrí con cautela, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Señora Graciela Ortiz», preguntó la mujer mostrando una identificación. «Soy la trabajadora social Valeria Meneses y él es el oficial Marco Salas. Venimos de parte de la Fiscalía del Distrito». Los dejé pasar después de verificar sus credenciales. Nos sentamos en la sala y Valeria sacó algunos documentos. «Señora Ortiz, estamos aquí porque el caso contra sus hijos ha escalado. El fiscal ha decidido tratarlo como fraude agravado y asociación delictiva. Eso significa que las consecuencias son más serias de lo que inicialmente se pensaba». Asentí sin decir nada. El oficial Marco habló con voz grave, pero no un kind. «También estamos investigando si hubo más víctimas. Su caso no es aislado. Hemos descubierto que Mario Ortiz tiene un patrón de fraudes menores en los últimos 5 años. Pequeñas estafas que nunca se reportaron formalmente. No me sorprendió. Mario siempre había tenido facilidad para convencer a la gente, para hacer promesas que nunca cumplía. Ahora sabía que no era solo irresponsabilidad, era un patrón deliberado». Valeria continuó. «El motivo de nuestra visita es doble. Primero,
necesitamos que firme algunos documentos adicionales autorizando el acceso completo a sus registros financieros para la investigación. Segundo, queremos asegurarnos de que usted está bien, que tiene apoyo durante este proceso. Firmé los documentos sin dudar. Y sí, tengo apoyo. Tengo amigos que han estado conmigo. ¿Familia?, preguntó Valeria. La que tengo está siendo procesada por la justicia, respondí con una sonrisa amarga. Valeria asintió con comprensión. Ella había visto esto antes. Podía notarse en sus ojos. He trabajado muchos casos de abuso familiar y financiero contra adultos mayores. Más de los que la gente imagina. Usted está haciendo lo correcto al defenderse. No me siento como si estuviera haciendo lo correcto, admití. Me siento como si estuviera destruyendo a mis propios hijos. Señora Ortiz, dijo el oficial Marco inclinándose hacia adelante. Usted no está destruyendo nada. Ellos tomaron sus decisiones. Cometieron delitos. Usted simplemente se está negando a ser cómplice de esos delitos protegiéndolos. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala por largo rato. El peso de todo esto comenzaba a sentirse real. Mis hijos iban a enfrentar consecuencias serias. Posiblemente prisión. Definitivamente antecedentes criminales que arruinarían sus vidas. Y yo era quien había puesto todo en movimiento. El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Regina. Graciela, enciende las noticias. Canal 7. Tomé el control remoto con manos temblorosas. En la pantalla apareció un reportero frente al juzgado. En noticias locales, 2 adultos han sido arrestados por cargos de fraude múltiple y falsificación de documentos. Luciana Ortiz, de 45 años, y Mario Ortiz, de 39, fueron detenidos esta mañana en una operación coordinada por la Fiscalía del Distrito. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Arrestados. No sabía que eso sucedería tan pronto. El reportero continuó. Los hermanos están acusados de defraudar a múltiples víctimas, incluyendo a su propia madre de 67 años, por montos que superan los $400,000. La Fiscalía describe esto como un patrón de comportamiento criminal que se extendió por varios años. La pantalla mostró a Luciana siendo escoltada por policías, sus manos esposadas, su rostro oculto detrás de lentes oscuros. Luego Mario, con la cabeza baja, entrando a un vehículo policial. Mi bebé. Mi niño. Así era como los veía en ese momento, no como los adultos criminales que eran, sino como los niños que alguna vez fueron. Apagué la televisión. El teléfono comenzó a sonar de inmediato. Números desconocidos. Probablemente reporteros. No contesté ninguno. Regina llegó 30 minutos después. Me encontró sentada en el mismo lugar, mirando la pantalla negra del televisor. Graciela, dijo suavemente. Los arrestaron, susurré. Los esposaron como criminales comunes. Porque cometieron crímenes, Graciela. No comunes, sino graves. Son mis hijos, Regina. Los cargué en mi vientre. Los amamanté. Les enseñé a caminar. Y ellos eligieron usar esas piernas para caminar por el camino equivocado. Tú no hiciste eso. Ellos lo hicieron. El timbre sonó. Regina fue a abrir. Era Jaime con una expresión seria. Graciela, necesito hablar contigo, dijo sentándose. La fiscalía movió rápido porque descubrieron algo más. Mario estaba planeando huir del país. Tenía boletos de avión comprados para esta noche. Por eso ordenaron los arrestos inmediatos. Huir, repetí incrédula. ¿Iba a dejar a su esposa y su bebé? Aparentemente sí, confirmó Jaime. Su esposa, Antonia, fue quien alertó a las autoridades. Encontró los boletos y documentos falsos que Mario había preparado. Solo había un boleto. Solo para él. Hasta el final, Mario solo pensaba en sí mismo. La audiencia de fianza es mañana, continuó Jaime. La fiscalía va a argumentar que ambos son riesgo de fuga. Probablemente permanecerán detenidos hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Si no consiguen fianza, podrían estar 3 o 4 meses en prisión preventiva hasta que haya juicio. Después, si son declarados culpables, podrían ser entre 2 y 7 años dependiendo de todos los cargos. Cerré los ojos. Años. Mis hijos pasarían años en prisión.
Graciela, dijo Jaime con tono suave. Todavía puedes hablar con el fiscal. Todavía puedes pedir clemencia. No para que se retiren los cargos. Eso ya no es posible con las otras víctimas involucradas. Pero podrías pedir que consideren sentencias reducidas. Lo pensé. Realmente lo pensé. Pero entonces recordé la llamada de Antonia llorando. Recordé que Mario iba a abandonar a su propia hija. Recordé los $200,000 que arriesgaron mi casa. Recordé cada vez que me hicieron sentir invisible, inútil, descartable. No, dije finalmente. Que la justicia siga su curso. Al día siguiente fue la audiencia de fianza. Jaime me advirtió que no tenía que ir, que era solo un procedimiento. Pero sentí que debía estar ahí. Regina insistió en acompañarme. Llegamos temprano y nos sentamos en las bancas del fondo. La sala se llenó rápidamente. Reconocí a Antonia sentada del otro lado, cargando a una bebé pequeña. Mi nieta. La niña tenía los ojos de Mario, la misma forma de la cara. Sentí un dolor físico en el pecho. Luciana y Mario fueron traídos esposados, vestidos con uniformes de prisión. Se veían demacrados, asustados, pequeños. Luciana me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Movió los labios formando la palabra mamá, pero no emitió sonido. Aparté la mirada. El juez entró y comenzó la audiencia. El fiscal presentó su caso. Riesgo de fuga demostrado por los boletos de avión de Mario. Múltiples víctimas. Evidencia sólida de premeditación. Solicitaba que permanecieran detenidos sin fianza. Los abogados defensores, nuevos porque Héctor y Paola se habían retirado del caso, argumentaron que ambos tenían raíces en la comunidad, que Luciana tenía un departamento y trabajo, que Mario tenía familia. El juez escuchó todo con expresión neutra. Finalmente habló. Considerando la gravedad de los cargos, el patrón de comportamiento criminal y el riesgo de fuga demostrado, niego la fianza para Mario Ortiz. En el caso de Luciana Ortiz, establezco fianza en $200,000. $200,000. La misma cantidad que habían robado. Luciana no tenía ese dinero. Su departamento estaba embargado por el banco. No podría pagar. Ambos permanecerían en prisión hasta el juicio. Luciana se derrumbó llorando. Mario miraba al frente con expresión vacía. Los guardias lo sacaron de la sala. Antonia se acercó a mí en el pasillo. Cargaba a la bebé contra su pecho. Señora Ortiz, dijo con voz cansada. Solo quiero que sepa que voy a divorciarme de Mario. No quiero que mi hija crezca pensando que este tipo de comportamiento es normal. Hizo una pausa. También quiero disculparme por llamarla esa noche. No era mi lugar pedirle que protegiera a Mario. Usted tiene razón. Él tiene que enfrentar las consecuencias. La miré a los ojos. Esta mujer joven que había sido engañada por mi hijo. ¿Cómo se llama la bebé?, pregunté suavemente. Camila, respondió ella. Camila Ortiz. Es un nombre hermoso, dije. Y luego, sin pensarlo, agregué, cuando todo esto termine, si alguna vez necesitas algo, aquí está mi número. Le di mi tarjeta. Ella la tomó con sorpresa. ¿Por qué haría eso por mí? Soy la esposa del hombre que intentó robarle. Eres la madre de mi nieta, respondí. Y no tienes la culpa de las decisiones de Mario. Si alguna vez Camila quiere conocer a su abuela, mi puerta estará abierta. Antonia comenzó a llorar. Gracias, señora Ortiz. Gracias. Ella se fue con la bebé. Regina me abrazó. Eso fue hermoso, Graciela. No lo sé, dije honestamente. Tal vez estoy siendo tonta otra vez. No, dijo Regina con firmeza. Estás siendo humana. Hay una diferencia entre poner límites y cerrar completamente tu corazón. Tú estás poniendo límites con tus hijos. Pero esa bebé es inocente. Esa noche, sola en casa, pensé mucho en todo lo que había pasado. En una semana, mi vida había cambiado completamente. Mis hijos estaban en prisión. Yo había testificado contra ellos. Había conocido a mi nieta. Había ofrecido ayuda a la mujer que mi hijo había abandonado. Y extrañamente, a pesar de todo el dolor, me sentía más en paz que en años. Porque por primera vez, no estaba protegiendo a nadie de sus propias decisiones.
No estaba permitiendo que me usaran. No estaba sacrificándome por gente que no me valoraba. Estaba eligiéndome a mí misma. Y esa elección, aunque dolorosa, era correcta. El juicio comenzó 3 meses después. 3 meses durante los cuales Luciana y Mario permanecieron en prisión preventiva. 3 meses en los que no intenté visitarlos ni una sola vez. 3 meses en los que reconstruí mi vida pieza por pieza. La sala del tribunal estaba llena. Además de mi caso, habían aparecido otras 5 víctimas de los fraudes de Mario. Pequeños empresarios a quienes había estafado con promesas de inversión. Una anciana a quien había convencido de prestarle dinero para un negocio ficticio. Luciana también tenía sus propias víctimas, principalmente relacionadas con esquemas de reventa de productos que nunca entregaba. Jaime me había preparado exhaustivamente para mi testimonio. Pero nada me preparó para ver a mis hijos sentados en el banquillo de los acusados, vestidos con trajes baratos que sus abogados públicos les habían conseguido, mirándome con una mezcla de vergüenza y rencor. El fiscal me llamó al estrado el segundo día del juicio. Caminé con la cabeza en alto, juré decir la verdad, y me senté. Señora Ortiz, comenzó el fiscal. ¿Puede contarle al jurado cuál fue su relación con los acusados? Son mis hijos, respondí con voz clara. Luciana es mi hija mayor. Mario es mi hijo menor. Los crié sola después de que mi esposo murió hace 25 años. ¿Y cómo describiría su relación con ellos en los últimos años? Inexistente hasta que descubrieron que había comprado una casa nueva. Entonces aparecieron exigiendo que pusiera sus nombres en la escritura. El fiscal me guió a través de toda la historia. Les conté sobre los años de abandono, sobre la enfermedad y el documento del hospital donde renunciaron a cuidarme, sobre los intentos de fraude con el banco y la notaría, sobre el préstamo fraudulento de $200,000 que casi me costó mi casa. Hablé durante casi 2 horas. El jurado escuchaba con atención. Algunos tomaban notas. Una mujer mayor en la segunda fila tenía lágrimas en los ojos. Cuando el abogado defensor de Luciana me interrogó, intentó pintarme como una madre vengativa, como alguien que exageraba pequeños malentendidos familiares. No es cierto, señora Ortiz, que usted está resentida porque sus hijos hicieron sus propias vidas, preguntó con tono condescendiente. No estoy resentida porque hicieron sus vidas, respondí mirándolo directamente. Estoy protegiendo la mía de sus intentos de destruirla. El abogado de Mario intentó un enfoque diferente. Señora Ortiz, ¿no le parece cruel enviar a sus propios hijos a prisión? ¿Le parece cruel que ellos intentaran dejarme sin techo falsificando documentos? Respondí. ¿Le parece cruel que me abandonaran cuando estuve grave en un hospital? Yo no los envié a prisión. Ellos se enviaron solos con sus decisiones. El testimonio más impactante vino de una testigo sorpresa que el fiscal presentó el tercer día. Una mujer de 72 años llamada Alma Ortega, que resultó ser una prima lejana de mi difunto esposo Roberto. Conocí a Graciela cuando ella tenía 25 años, testificó Alma. Vi cómo trabajó hasta el agotamiento para darles a esos dos todo lo que necesitaban. Vi cómo la trataron durante años como si fuera su sirvienta personal en lugar de su madre. ¿Y usted presenció alguno de los incidentes que se mencionan en este caso?, preguntó el fiscal. Yo estaba en el hospital cuando Luciana y Mario se negaron a hacerse cargo de Graciela. Escuché a Luciana decir textualmente que no iba a arruinar su vida cuidando a una anciana enferma. Graciela tenía 64 años en ese momento y había estado a punto de morir de neumonía. El silencio en la sala era absoluto. Luciana tenía la cabeza baja. Mario miraba fijamente la mesa. También estuve presente, continuó Alma, cuando Graciela descubrió el intento de vender su casa sin su permiso. Vi los documentos falsificados. Vi cómo Luciana intentó convencerla de que había firmado esos papeles y simplemente no lo recordaba. Intentó hacerla creer que estaba perdiendo la memoria. El juicio duró 2 semanas completas. Desfilaron testigos, se presentaron documentos, se mostraron evidencias. Los bancos confirmaron los fraudes. La notaría confirmó la falsificación. Las otras víctimas contaron sus historias. Luciana y Mario apenas testificaron en su propia defensa. Sus abogados habían aconsejado silencio porque cada vez que abrían la boca, empeoraban su situación. El día de los alegatos finales, el fiscal resumió todo con claridad devastadora.
Este no es un caso de malentendidos familiares. Es un caso de dos individuos que sistemáticamente explotaron, manipularon y defraudaron a múltiples víctimas, incluyendo a su propia madre. La evidencia es abrumadora. La premeditación es clara. La justicia exige que enfrenten las consecuencias completas de sus actos. Los abogados defensores hicieron lo que pudieron, pero no había mucho que argumentar contra montañas de evidencia documental y testimonios consistentes. El jurado se retiró a deliberar. Regina y yo esperamos en el pasillo. Jaime paseaba nervioso, aunque decía estar seguro del resultado. Tardaron apenas 4 horas. Tiempo récord para un caso así, comentó Jaime. Es buena señal. Volvimos a entrar a la sala. El jurado regresó. El juez pidió el veredicto. En el caso del Estado contra Mario Ortiz, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable de todos los cargos, respondió el portavoz del jurado. En el caso del Estado contra Luciana Ortiz, culpable de todos los cargos. Mario cerró los ojos. Luciana comenzó a llorar. Yo me quedé inmóvil, sintiendo un extraño vacío. El juez anunció que la sentencia se dictaría en 2 semanas. Pero todos sabían lo que venía. Con las condenas por fraude múltiple, falsificación y asociación delictiva, ambos enfrentaban varios años en prisión. Salimos del tribunal en silencio. Afuera, los reporteros esperaban. Me rodearon con micrófonos y cámaras. Señora Ortiz, ¿cómo se siente ahora que sus hijos han sido declarados culpables? Miré a las cámaras. Me siento triste porque llegamos a este punto. Me siento aliviada porque la verdad salió a la luz. Y me siento en paz porque finalmente me defendí. ¿Algún mensaje para sus hijos? Espero que usen este tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Y espero que algún día entiendan que las consecuencias de sus actos no son castigo, sino justicia. Nos alejamos entre el mar de reporteros. Regina me abrazó fuerte. Ya terminó, Graciela. Ya terminó. Pero sabía que no había terminado del todo. Todavía faltaba la sentencia. Todavía faltaba cerrar este capítulo completamente. Y todavía tenía que decidir qué hacer con el resto de mi vida. 2 semanas después regresé al tribunal para la sentencia final. Esta vez fui sola. Regina había ofrecido acompañarme, pero necesitaba hacer esto por mí misma. Necesitaba cerrar este ciclo con mis propias fuerzas. La sala estaba menos llena que durante el juicio. Solo quedaban los directamente involucrados. Vi a Antonia sentada en las bancas del fondo, sin la bebé esta vez. Me saludó con un gesto discreto de la cabeza. Yo respondí igual. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Luciana y Mario fueron traídos por última vez. Se veían diferentes después de meses en prisión. Más delgados, más pálidos, más viejos. Luciana había perdido toda esa arrogancia que siempre la había caracterizado. Mario parecía un fantasma de sí mismo. El juez revisó los documentos frente a él. Había leído todo el caso, todas las declaraciones, toda la evidencia. Finalmente habló. Mario Ortiz y Luciana Ortiz han sido declarados culpables de múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictiva. He revisado exhaustivamente este caso y debo decir que es uno de los más perturbadores que he visto en mis 20 años como juez. Hizo una pausa. No solo cometieron delitos graves contra múltiples víctimas, sino que lo hicieron contra la persona que más los amó, que más sacrificó por ustedes. Su propia madre. Mario Ortiz, por los cargos en su contra, lo sentenció a 5 años de prisión efectiva, más restitución completa a todas las víctimas identificadas. Luciana Ortiz, por los cargos en su contra, la sentenció a 4 años de prisión efectiva, más restitución completa a todas las víctimas. 5 años. 4 años. Mis hijos pasarían años tras las rejas. Pero el juez no había terminado. Además, ordenó que ambos mantengan orden de restricción permanente respecto a su madre, Graciela Ortiz. No podrán contactarla de ninguna forma sin su consentimiento expreso por escrito. Esta orden permanecerá vigente incluso después de cumplir sus sentencias. Luciana sollozó fuerte. Mario mantuvo la cabeza baja. Los guardias se acercaron para llevárselos. En ese momento, Luciana me miró directamente. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Mamá, lo siento.
Lo siento mucho. Me quedé en silencio. No tenía palabras para darle. El perdón no era algo que pudiera ofrecer todavía, tal vez nunca. Lo sacaron de la sala. Antonia se acercó a mí en el pasillo. Señora Ortiz, voy a llevar a Camila a visitarlo una vez al mes. No porque lo merezca, sino porque ella tiene derecho a conocer quién es su padre, incluso si es un criminal. Asentí. Es una decisión sabia. Ella vaciló un momento. ¿Puedo traerla a visitarla a usted también? ¿Para que conozca a su abuela? Sentí algo cálido en el pecho. Me encantaría, respondí honestamente. Salí del tribunal por última vez. El sol brillaba con fuerza. Respiré profundo, sintiendo como el peso de meses de tensión finalmente comenzaba a levantarse de mis hombros. Jaime me esperaba afuera. Ya está, Graciela. Oficialmente terminó. Gracias, Jaime, por todo. Él sonrió. Ahora ve a vivir tu vida. Te la ganaste. Y eso fue exactamente lo que hice. Un mes después me mudé a mi casa nueva. La de $800,000 en el barrio Los Laureles. Regina me ayudó con la mudanza. Entre las dos llenamos esa casa enorme con risas, con planes, con esperanza. Convertí una habitación en estudio de costura, retomando un hobby que había abandonado hace décadas. Otra habitación la preparé como cuarto de huéspedes para cuando Antonia trajera a Camila. El jardín lo llené de flores y plantas que cuidaba cada mañana. Regina se mudó a una casa a 3 calles de distancia. Nos veíamos casi todos los días, tomábamos café juntas, caminábamos por el parque, íbamos al cine. Por primera vez en mi vida, tenía tiempo para vivir, no solo para sobrevivir. Antonia cumplió su palabra. Cada 2 semanas traía a Camila a visitarme. La bebé creció ante mis ojos. Sus primeros pasos los dio en mi sala. Su primera palabra fue abuela. Yo me convertí en lo que nunca pude ser con mis propios hijos, una figura presente, amorosa, sin la presión de cargar todo sobre mis hombros. Pasaron los años. Luciana salió de prisión después de 3 años por buena conducta. No intentó contactarme. Escuché por terceros que se había mudado a otra ciudad, que trabajaba en un empleo modesto, que estaba en terapia. Esperaba que encontrara paz, pero no necesitaba ser parte de su vida para que eso sucediera. Mario cumplió su sentencia completa. Antonia se había divorciado mucho antes. Cuando él salió, tampoco intentó buscarme. Camila tenía ya 6 años para entonces y apenas lo recordaba. Ella me llamaba abuela y yo era la única abuela que conocía. En mi 70º cumpleaños, Regina organizó una fiesta en mi jardín. Vinieron las amigas que había hecho en el vecindario, vino Jaime con su esposa, vino Antonia con Camila, vino la doctora Alma que se había convertido en amiga cercana. Mientras cortaba el pastel rodeada de gente que genuinamente me quería, que me valoraba, que elegía estar conmigo no por obligación sino por amor, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado 67 años de mi vida creyendo que el amor se demostraba con sacrificio. Creyendo que ser buena madre significaba darle todo a mis hijos sin importar el costo para mí misma. Creyendo que poner límites era egoísmo. Pero estaba equivocada. El amor verdadero incluye respeto. El sacrificio sin reciprocidad no es amor, es explotación. Y cuidar de mí misma no solo no era egoísmo, era necesario para poder ser la mejor versión de mí para quienes realmente me valoraban. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza mirando las estrellas. En mi regazo descansaba la carpeta negra, ya vacía. Había cumplido su propósito. Ya no necesitaba guardar evidencias ni protegerme con documentos. La justicia había triunfado. Pero más importante aún, yo había triunfado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi voz. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había perdido a mis hijos en el proceso, había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Esa casa de $800,000 no era solo una propiedad. Era el símbolo de mi libertad. Era la prueba de que yo valía, de que merecía cosas buenas, de que mi vida tenía valor más allá de lo que podía dar a otros. Y nadie, nunca más, me haría olvidar eso. Cerré los ojos y sonreí. A los 70 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas.
que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu vida con amor, respeto y reciprocidad. Y yo, Graciela Ortiz, tenía una familia hermosa. Una que había elegido y que me había elegido de vuelta. Esta era mi victoria. Esta era mi paz. Este era mi final feliz. Y lo había conseguido siendo finalmente, por primera vez en mi vida, la protagonista de mi propia historia.